Y se acuerdan que en la terapia antifibrinolítica de los pacientes que tienen infartos o síndromes coronarios sin elevación del ST, se recuerdan que hablábamos que se necesitaba terapia fibrinolítica y es aquí donde se utilizan estos fármacos. Entonces tengo que recordarme que muchas células endoteliales, ¿verdad? Secretan este TPA o es un plasminógeno tisular activador o activador de plasminógeno tisular, ¿verdad? O TPA, como le dicen algunos. Y este se une a la fibrina y se convierte en plasminógeno, en el plasminógeno en plasmina, que es el que digiere, ¿verdad? O corta todas estas, esta fibrina. Y así es como se alcanza ese efecto fisiológico, ¿verdad? En la disolución del trombo. Pero tenemos estos dos malucos que estuvimos mencionando también ya previamente, que el PAI-1 y el PAI-2 son inhibidores del activador de plasminógeno, ¿sí? El PAI-1 y el PAI-2 inhiben el plasminógeno e inactivan el plasminógeno activador tisular. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que vamos a ver es más trombo, ¿verdad? Se recuerdan que es uno de los efectos contrarios que se acuerdan que habíamos visto en el estrés oxidativo y en los receptores, ¿verdad? En el endotelio, AT1, AT2, más, etcétera, etcétera. Y que se recuerdan que lo que producen es más trombosis, más vasoconstricción, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente esto trata de contrarrestar a esa respuesta fisiológica. Así que, entonces hay fármacos que pueden sustituir, podríamos decir, esa respuesta o que tienen acción acá para esta respuesta y lograr entonces la disolución de esas bandas de fibrina. Entonces, aquí hablamos de que esta es una acetylproteinasa, un activador de plasminógeno, ¿verdad? Pobre en ausencia de fibrina. Y cuando este se enlaza al TPA, por ejemplo, se activa el plasminógeno hasta más de 100 veces, ¿verdad? Y esta activa el plasminógeno en la circulación y así es como se alcanza ese efecto. Hay una infusión, ¿verdad?, terapéutica del TPA recombinante a concentraciones que se dan hasta 3.000 nanogramos mililitro y esto puede inducir una degradación sistémica del fibrinógeno. El aclaramiento también se produce principalmente a través de metabolismo hepático, por eso es importante también en pacientes que tienen enfermedad hepática, ¿verdad? Y su tasa media o vida media es hasta 5 minutos. Entonces, estos sí son de una acción mucho más rápida. ¿En qué momento se da? Pues infarto agudo de miocardio, en accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos, en embolia pulmonar potencialmente mortal. Entonces, esto es una terapia de emergencia. Anticoagulación, podríamos decir, de las más efectivas, pero sí tiene sus especificaciones clínicas importantes, ¿verdad? El problema es que hay toxicidad, ¿verdad?, de todos estos agentes trombolíticos y el resultado de esta es la hemorragia, ¿verdad? Y esta se debe, por ejemplo, a que se da una degradación de la fibrina en los tapones hemostáticos, en los sitios de la lesión vascular. También hay un estado lítico sistémico que se da como resultado de esa generación sistémica de plasmina, que se degrada el fibrinógeno y otros factores de la coagulación, principalmente el 5 y el 8. Y si se utiliza heparina con TPA, se produce más hemorragia, ¿verdad? Y que puede ser grave hasta un 4% en los pacientes. Y el problema de la hemorragia intracraneal es que es un problema más grave, ¿verdad? Porque aquí pues una hemorragia cerebral masiva o intraventricular, pues ahí sí está mucho más difícil la situación porque hay daño cerebral irreversible, ¿verdad? Hay sitios de anticoagulación donde se puede utilizar estos fármacos para revertir, de verdad, el efecto trombótico y
los pacientes les va muy bien, pero para esa terapia exitosa se necesita protocolos de manejo. Y el problema es de que se tiene que tener todo el equipo, tiene que tener el personal adecuado, neurocirujanos, para que hubiera una situación, ¿verdad?, de una hemorragia y este paciente llevarlo a cirugía para hacer extracción de ese trombo, si así fuera, ¿verdad?, o la hemorragia, o drenar la hemorragia. Entonces, pero es un monitoreo especial que requiere de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Además de un intensivo completamente equipado para tratar esta urgencia. Hay contraindicaciones que son absolutas y relativas. De las absolutas, pues, hemorragias previas, ¿verdad? Lesión vascular cerebral, neoplasias, accidentes cerebrovasculares isquémicos a menos de 3 meses, sospecha de disección aórtica, hemorragia activa, etcétera, etcétera. Contraindicaciones absolutas, porque aquí el riesgo es sangrado, ¿verdad? Relativas, hipertensión no controlada, RCP traumática o prolongada, ¿verdad?, o cirugía mayor, más de 3 semanas, sangrado interno, funciones vasculares, embarazo, úlcera péptica activa o uso de warfarina con un INR arriba de 1.7. Entonces, eso es importante en los antecedentes de anticoagulación de los pacientes, si así fuera el caso. Entonces, tiene uno que insistir en la entrevista y un buen interrogatorio. Estas preguntas se hacen mucho en pacientes que van a ser sometidos a cirugía mayor o cirugía de emergencia o electiva, porque esto incrementa el riesgo de complicaciones cardíacas por cirugía. Entonces, también en base a eso uno debe de evaluar una tromboprofilaxia con heparinas en algunos casos. Entonces, si el paciente tiene riesgo, aumenta el riesgo cardiovascular de un evento hemorrágico o protrombótico incluso. Entonces, sí es importante recordarnos de esas contraindicaciones. Y luego está otro grupo de fármacos que son los que actúan en la adhesión y la agregación plaquetaria. Estos son los más bonitos y los que mencionamos. Y los que tenemos que platicar aquí, pues el ácido salicílico, que es la aspirina, y los antagonistas de los receptores de P2Y12 y el clopidogrel, que son los fármacos que se utilizan en los pacientes con cardiopatía isquémica y que los mencionamos brevemente, que hacía referencia a las guías cuando platicamos en la clase. Bueno, entonces dijimos, vamos a resumir aquí dónde es que actúan. Y vean, tenemos una disfunción de la plaqueta, la activación de factor tisular, la formación de trombina y el reclutamiento y activación de las plaquetas. Entonces tenemos que hay activación de colágeno o factor von Willebrand, hay adhesión de estas plaquetas o secreción de estas plaquetas, mayor adhesión, y tenemos la vía del Hox, ¿se recuerdan? Donde actúa la aspirina, y así es como esta pues bloquea este siguiente paso. Y en el caso del clopidogrel, ¿verdad?, como antiagregante en el ADP, y obviamente entonces ya no se da una activación del GP2B3A para la agregación plaquetaria. Y aquí tenemos algunos de estos otros medicamentos. Entonces estos agregados plaquetarios forman el tapón hemostático inicial en los sitios de la lesión vascular. Así que contribuyen las plaquetas a la formación de esos trombos patológicos, ¿verdad?, como habíamos estado platicando, y que conducen al infarto, accidente cerebrovascular o la trombosis arterial periférica. Y en el caso que habíamos estado mencionando, los infartos, ¿verdad?, los síndromes coronarios. ¿Dónde es que actúan? Bueno, dijimos que hay una lesión endotelial en las células endoteliales, hay plaquetas, glóbulos rojos, factores de la coagulación, se liberan colágeno y otras proteínas de la coagulación, hay vasoconstricción y lo que hace la aspirina es bloquear la producción de tromboxano A2 y que esto ya saben que se produce ¿qué? Más vasoconstricción, ¿verdad?, acerca del sitio activo de la COX-2 de la plaqueta y obviamente pues va a activar
bueno, normalmente se activa trombina y esta trombina activa la cascada de la coagulación a fibrina, y si yo bloqueo este paso, pues obviamente no se va a generar este punto. La acción de la aspirina en la COX-2 de las plaquetas es permanente, ¿verdad? Durando toda la vida útil de la plaqueta. Y la vida útil de la plaqueta es de 7 a 10 días. Cada 7 días, en promedio, nosotros cambiamos de plaquetas. Así que si yo tengo una plaqueta, bueno, estoy tomando aspirina y evitar el riesgo de sangrado, porque esas plaquetas están con el efecto de la aspirina y yo necesito al paciente operarlo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, entonces suspendo la aspirina y espero una semana, ¿verdad? O 7 días, antes de que ese paciente sea llevado a cirugía. ¿Por qué? Porque si lo llevo antes de 7 días, seguramente voy a tener efecto de la aspirina, así que ya está bloqueada, ¿verdad? Acá estos puntos clave en la COX de la plaqueta o el tromboxano, y lo que voy a ver es un paciente que va a sangrar. Entonces tengo que mejor suspender la aspirina 7 días antes. Esa es la razón. La dosis repetida de aspirina también produce un efecto acumulativo sobre la función plaquetaria. Entonces por eso es que tienen que estarlas tomando, porque cada 7 días cambiamos plaquetas y la idea es alcanzar ese efecto farmacológico. Cuando hay una activación de esa plaqueta que es de forma completa, se logra esa dosis, se logra una dosis diaria mínima de 75 miligramos. Entonces, en enfermedad cardiovascular, lo que usamos como profilaxia es una dosis mínima, 75 miligramos, o las pastillas de aspirinita, ¿verdad? O cardioaspirina, que lo que tienen es una concentración de 81 miligramos de ácido acetilsalicílico o aspirina, y así es como se alcanza ese efecto. Entonces se sabe que es altamente eficaz como antitrombótico a dosis mucho más bajas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es el efecto antiinflamatorio el que yo quiero alcanzar, sino que solo es el efecto en la adhesión plaquetaria. La dosis antitrombótica, si yo tengo un paciente que me hace un evento coronario ahorita, la dosis mínima son 325 miligramos. A dosis más altas no mejoran la eficacia y aumentan la toxicidad, especialmente sangrado. Entonces, esta es la dosis que se debe dar en esos pacientes. Así que se utilizan dosis de 100 miligramos o menos, ¿verdad? Por eso es que los pacientes están tomando su antihipertensivo y toman una aspirinita de niños, dicen, y lo que tiene esa son 100 miligramos. El problema es que la mayoría no tienen cubierta entérica, y entonces los pacientes empiezan a tener problemas de gastritis erosiva o úlceras gástricas, sangrado gastrointestinal, etc. Entonces, por eso es mejor usar aquellas que tienen cubierta entérica. Y no es comercial, pero la única que tiene eso es la cardioaspirina. Los AINES no tienen eficacia antitrombótica y de hecho pueden interactuar con otras drogas, ¿verdad? Entonces, por eso es que se debe de lograr ese efecto a esa dosis mínima, ¿verdad? Que es la sugerida, que son estos 75 miligramos. Bueno, y en el caso del clopidogrel, que es el otro fármaco que se utiliza también en cardiopatía isquémica y en los esquemas sugeridos por las guías para cardiopatía isquémica, es que estos inhiben al receptor 2Y12 y este es muy potente, ¿verdad? Y menos tóxico que la aspirina, y rara vez produce trombocitopenia o leucopenia, que es un efecto secundario también del ácido acetilsalicílico o de la aspirinita. También es un profármaco, ¿verdad? Este requiere una activación metabólica en el hígado, así que pacientes que tienen enfermedad hepática tengo que tener cuidado. Tienen un inicio lento, ¿verdad?, de acción, y hay un desplazamiento lento de acción debido a su efecto irreversible en la P2Y12. Hay una activación metabólica y esta está afectada por polimorfismos en la citocromo 12-19 que dan lugar a una actividad reducida o ausente, ¿verdad? Contribuyen al efecto variable del clopidogrel en agregación plaquetaria inducida por ADP. Entonces, ¿cuál es el efecto del clopidogrel? La inhibición de la activación plaquetaria, ¿verdad? Que es inducida por el ADP, y lo que vamos a ver es que 2 horas después de su dosis carga, que son 150 miligramos en los pacientes que tienen isquemias agudas, se ven afectadas
las plaquetas por el resto de su vida útil. Y aquí lo que vamos a ver es que no hay tanto riesgo de sangrado como la aspirina. ¿Cuáles son los usos terapéuticos? Pues el clopidogrel, mucho mejor que la aspirina, ¿verdad? La prevención secundaria de accidentes cerebrovasculares en pacientes que tienen riesgo. Cuando se combina aspirina con clopidogrel, es superior a la aspirina sola, ¿verdad? Para la prevención de isquemia recurrente en pacientes con angina inestable. Y sus indicaciones aprobadas por la FDA, ¿verdad? Para la reducción de accidentes cerebrovascular, infarto del miocardio, muerte en pacientes con infarto de miocardio reciente o accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, síndromes coronarios agudos o combinación con aspirina después de una implantación de un stent coronario. Claro que van a tener efectos adversos, ¿verdad? Pero el clopidogrel aumenta el riesgo de sangrado cuando se combina con aspirina o con otro anticoagulante. Entonces, por eso es que hay que insistir en los pacientes que está tomando. Está tomando algún anticoagulante, el famoso Plavix, que es el clopidogrel, antes de someterlo a cualquier tratamiento, o si realmente necesita cirugía o algo, pues tengo que monitorizar esa parte en los pacientes. Puede ocurrir púrpura trombocitopénica, trombótica, pero eso es poco frecuente con con el uso de este grupo de medicamentos, ¿verdad? El clopidogrel. Ay, jola, ahí estamos. Entonces,